Bé, bona tarda, benvinguts. Estem aquí a la televisió de Tossa per parlar d'una exposició de fotografies. Una exposició que es va inaugurar el passat dia 27 d'octubre i que estarà a la Casa de Cultura fins al 15 de desembre. El promotor d'aquestes fotografies és una persona molt coneguda aquí a Tossa, jo ja fa molts anys que el conec, i també vosaltres segurament que el que no heu estat a la Casa de Cultura, que podeu anar fins al 15 de desembre, doncs ara sabreu qui és i com es diu i per què està aquí, que és Antonio Lobulo. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue lo de la inauguración de la exposición de fotografía? La exposición me vino la idea a David Moré, el archivero. Como yo estaba en contacto, que a veces le he hecho algún trabajito para el archivo del pueblo, y ha querido venir a mi casa un día a ver qué fotografía, qué tipos de fotos tenía, porque alguna foto antigua se la he pasado a él, que él está en contacto con Mario Zucchello, que escribe libros sobre Tossa y que a lo mejor le falta la foto, y entonces me preguntaban a mí si tenía una foto antigua para ellos. Y entonces vino a mi casa y yo le enseñé unas cuantas fotos de aquellas que he hecho yo desde cuando estoy a Tossa, y lo encontró muy interesante. Las fotos, que algunas están ahora en la Casa de Cultura, que todo el mundo puede ver, que no son fotos artísticas, que nunca me he dedicado a hacer fotos artísticas, pero fotos del pueblo o de los habitantes del pueblo, porque me interesaba mucho ver la viejecita que cosía las redes, que remendaba, y yo clac, clac, la foto con las cámaras de aquellos tiempos, que había que comprar el carrete, había que revelar después el carrete, te daban la película, pero mirando la película contra luz no veías si la foto había salido bien. Tenías también que ir al fotógrafo para imprimirla. Todo eso, Antonio, para los que tenemos una edad, es una experiencia para la juventud. Sí, eso, bueno, aquellas fotos me parece que marcan una época. Sí, son los últimos pescadores de Tossa. Aparte ahora aquellos 4, 5, 6 que tienen el barco a San Feliu. Aquellos tiempos los barcos se estiraban, estaban en la arena, se estiraban al agua, se ayudaban uno al otro. Había los pescadores sentados en la arena, que armaban a los palangres. Venían el barco, lo descargaban, y era bonito porque había las gaviotas que seguían la barca, que sabían que en aquel momento ya tiraban algún pescado. Era muy bonito, a mí me interesaba mucho. Y aparte lo de la Vila Bella, que tengo a centenares de fotografías de la Vila Bella, vista de todos sitios particulares, de alguna puerta de la Virgen que hay, todo aquello siempre me ha interesado. Y iba haciendo, claro, no hacía tantas fotos como se pueden hacer ahora, que puede hacerla, borrarla, porque tenía un coste una vez. Hacer las fotografías tenía un coste. Y yo tenía una cámara modesta, tenía no sé si sabes que existía el exposímetro, que había que medir la luz, meter los números que te daba el exposímetro, ponerlo en la cámara, y entonces hacer la foto para que te saliera bien. Y casi siempre adivinabas, digamos, casi siempre. Alguna a lo mejor te salía movida si la hacías con el tiempo de exposición largo, pero te digo, y entonces con David Weil
y David Moré, escogimos un centenar de fotos, pero decía que él necesitaba 50. Del centenar hemos ido quitando una, quitando otra, porque por ejemplo, a Marcela le había hecho un carrete yo, sentada allí en la playa. Aquel día me vino de hacer fotos desde un lado, desde el otro, y tengo muchas fotos de esta señora que estaba allí remendando. No, yo he visto la fotografía y la verdad es que me vienen recuerdos de cuando vine aquí a Tossa a los años 60, que cuando la señora estaban lavando la ropa en la riera, y todo eso son recuerdos que te vienen a la memoria y que son recuerdos que conviene que la gente eso por ejemplo, los de Can Yern, de ver que en aquellos tiempos que ya parecía que era una época adelantada, a ver que araban todavía con el caballo, y no los hombres, la señora con el hombre. Entonces yo clic, la foto. Pero ves, Antonio, si todo eso tú no lo hubieses hecho, no habrían recuerdos del pasado. No habría recuerdos de esto, porque ahora Can Yern ha desaparecido, los hijos no han seguido a trabajar el campo, y esto, mira, y así la viña de Darder. La viña de Darder, hay 2 o 3 fotos de la viña de Darder. La viña de Darder ha existido hasta que no ha muerto la madre de Darder, pero yo he ido una vez a vendimiar allí, y entonces, agradecido, Vicente Darder, Pobret, cada año me regalaba una bolsa de Rein, que lo llamaban picapoll. Picapoll, sí. Lo llamaban picapoll. Y es la uva que a mí más me gusta, más que la uva de mesa, aquella gorda, aquella cosa. Aquella yo disfrutaba mucho porque también me llevaba a recuerdos de cuando era niño, que durante la Guerra Mundial. ¿Puedo seguir con esto? Sí. Durante la Guerra Mundial, desde Venecia, por miedo de los bombardeos, mi padre nos llevó a un pueblo a unos 20 kilómetros de Venecia, un pueblo de campiña. Nos llevó y vivimos allí 6 años. Y en medio de los campesinos, los compañeros míos de colegio eran hijos de campesinos, y yo ayudaba, tenía, no sé, 8 o 9 años, ayudaba con el rastrillo a recoger las hierbas que cortaban para dar de comer a las bestias. Mi padre había quedado preso en un campo de concentración en Berlín, he estado 3 años. Mi madre se lo arreglaba cosiendo para los campesinos, y entonces nos daban leche, nos daban cosas, siempre, o sea, hemos sobrevivido. Y entonces cuando había la vendimia era como una fiesta para los críos. Nos daban unas tisoras y todo el mundo, hasta donde llegábamos, a cortar, y era, aparte que hacíamos el trabajo, pero era también, para nosotros era una fiesta. Para el dueño le iba bien que había gente que ayudaba, y así hemos estado estos años en este pueblo hasta que no volvió. Terminó la guerra y no volvió mi padre, pues por suerte vivo, delgado así, y volvimos entonces en Venecia, en otra casa que en Venecia, lo sabes, son 120 islas juntadas una a la otra con puentecitos,
uno de aquí, uno de allá, con canales por ahí. Antonio, ¿cómo fue que de Venecia venir aquí a Tossa y en qué año? En 1963. Ah, bueno. 1963, pero tenía que venir en 1962. Y para culpa del ejército italiano, yo había terminado la mili 5 años antes. Y 4 días antes de venir, 4 días antes de venir de ir de vacaciones con un amigo mío que jugaba en primera división y que no tenía mucho tiempo, porque después tiene los entrenos y tenía que hacer una tournée en Suecia. Y 4 días antes me llama el ejército, como yo era de infantería, a hacer un cambio de armas, porque se había formado el ejército de los lagunares. Los lagunares tenía que ser un cuerpo que tendría que defender la laguna en caso de guerra. Y como era sargento, me llamaron a hacer 40 días de ejercitaciones, de maniobras extra, que yo nunca había hecho nada en la mili porque estaba dentro de un despacho, me habían cogido dentro de un despacho y aquellos 40 días marchando sobre el monte Grappa. La grappa viene el licor Grappa viene del nombre, coge el nombre de este monte. Y allí entonces acabé los 40 días, mi amigo tuvo que ir con su equipo, jugaba en aquel tiempo en la Lazio, y yo llego a casa con la maleta ya preparada para ir de viaje. Y tenía las vacaciones porque llamándome el ejército, en las vacaciones ya me la han dado después. He cogido el tren y he venido hasta Caldas de Malavella, porque yo quería ver Tossa, porque una revista italiana que se llamaba, traducido más o menos era cuatro pelas, 4 soldi, que hablaba de turismo y todo, y había una foto de Tossa y hablaba de Tossa de la Capri de España. Y entonces yo curioso de ir a ver la Capri de España. Bueno, quizás la afición a España me vino también por el hecho de que cuando estábamos refugiados en este pueblo de campo, había una familia muy rica que mi padre era amigo del dueño, del jefe de esta familia, porque mi padre era policía, era carabineros, y era el comandante de la plaza de este pueblo. Entonces por eso nos llamó allí, fuimos allí, y cuando fuimos allí los alemanes lo hicieron preso porque Italia se retiró de la guerra y se lo llevaron en un campo de concentración. Y esta familia durante dos años escolares me daba de comer a mí y a una chica. Íbamos a Manita, los dos, íbamos a esta casa, al mediodía nos daban de comer. Y el hijo de esta familia tenía 15, 16 años y era aficionado a la fotografía y tenía una cámara que se llamaba Retina. Aquellos tiempos era una cámara de lujo. Y este ha sido uno de los más grandes, se ha convertido en uno de los más grandes fotógrafos de Italia. Y todos los libros, las postales, todo, las hacía de Venecia, las hacía él.
Yo tengo libros así de gordos en su casa de fotografías de Venecia, del Carnaval de Venecia y todo eso. Y los primeros modelos hemos sido yo y mis hermanas, nos hacía las fotos y quizás de allí me vino la idea de la fotografía y cómo escribió, me olvidaba, cómo escribió, hizo fotos y he hecho un libro sobre España, pero la España rural, en los pueblecitos se metía y trabajaba para una empresa suiza. Y entonces yo compré el libro aquellos tiempos y me miraba, ay, qué bonito esto. Y así me vino las ganas de Tossa. Cogí el tren, llegué a Caldas de Malavella, cojo un taxi para venir a Tossa y me dejé engañar por el taxista. El taxista a Tossa de vacaciones, pero a Tossa no vale la pena, mucho mejor Lloret, que cosa, y me llevó a Lloret, me dejé engañar, no conociendo, claro, uno del puesto que te dice que es mejor aquí que allí, tú le crees y vas allí. He estado bien porque justamente había un italiano, un ingeniero de caminos que trabajaba en Madrid y que estaba de vacaciones allí, era solo en este hotel y comía una mesa sola. Y entonces nos pusieron los dos en la misma mesa y él tenía un coche, que aquellos tiempos era un coche súper, la Giulietta descapotable del Alfa Romeo, y nos hemos divertido. Pero me he vuelto a casa con las ganas de tornar a Tossa. El año después, con dos amigos que vivían en Mestre, en tierra firme, digamos, y ellos tenían el coche, porque en Venecia no puedes tener coches, que no te sirve, no puedes tenerlo, con ellos, con un 500, un 500 y un 600, vinimos en cuatro, dos de un coche, dos de un otro, 3 días de viaje, porque no había las autopistas, y entonces hacer toda la costa Ligure y toda la costa azul, con todos los pueblecitos que hay, semáforos, paradas, y todos los camiones del tráfico que venía de Italia, que era mucha industria, que iba a Francia y que venían a España. O sea, ha sido digamos, una odisea. Y llegué a Tossa. A Tossa llegamos a la pescadería y había un urbano que me acuerdo que después conocí, que se llamaba Manolo. Y le preguntamos, ¿dónde el hotel mejor de Tossa cuál es? Y nos indicó el Rey Mar. A Rey Mar estuvimos bien, 248 pesetas la pensión completa, con vino y todo. Bueno, pero aquellos tiempos en Italia un hotel valía el doble de aquí. En España era conveniente, claro. Y entonces nos pudimos dar la satisfacción de hacerlos. Sí, para y entonces sí, es allí donde conocí a mi mujer, que tenía la intención de ir a Italia a aprender el italiano con 2 dependientes de su madre. Y conociéndome a mí, así, entonces vamos a Venecia. Y entonces yo le hice, cuando vinieron, le hice de guía por Venecia, y así empezó nuestra historia, digamos. Vamos a volver un poco atrás, avanzando, y la exposición de fotografía, ¿de cuántas fotografías se compone? 52 fotos. ¿Cuántas? 52. 52 fotografías. 52. ¿Y en esas 52 hay alguna que a ti te haya hecho más sensible? A mí me gustaba, mira, que soy más aficionado a la fotografía de la madre de Conrado Bragulat, que no me acuerdo o no sé el nombre, que cosía las charzas. Y que aquella foto se la pasé, o sea, se la di a Conrado Bragulat,
que se la dio a Puig, y Puig ha hecho aquella estatua que está al lado, enfrente del áncora. La fotografía, la figura aquella está sacada de una foto mía. Pero todas las fotografías que tengo allí le tengo cariño porque digo, es la última cosa que yo he visto los pescadores, como decía, porque en Venecia también hay pescadores, pero es otro tipo de pesca. Las barcas son diferentes, las barcas son planas debajo, porque la laguna, cuando hay la baja marea, hay poca agua. Y entonces vosotros, si habéis visto, hay unos palos en toda la laguna que indican el sitio más profundo donde pueden ir los barcos más gordos. Pueden pasar por allí, porque si no, si se salen de allí, se pueden embarrancar. Y tú has vivido, igual que yo lo he vivido, igual también, pero nosotros mucho más, de cuando llegaban los pescadores, que había una cantidad enorme de barcas, y bueno, se pasaban de la barca allá al pez, donde hacían subasta, y yo he seguido todo, me lo seguía todo. Mis tres amigos iban a la playa y yo en vez prefería, como a Venecia tenemos playa y siempre he sido fanático de playa y pasaba los días en la playa cuando estudiaba, y si no era Venecia, era el pueblo, la playa de Venecia era el pueblo cercano que se llama Jesolo, o si no íbamos a Yugoslavia con el coche el 500 y el 600, íbamos a Yugoslavia, que era baratísimo. Lo único era que a la frontera era, bueno, como cuando venía en España, en la frontera, a los tiempos de Franco, te miraban hasta los calcetines para ver si llevabas o armas o propaganda antifranquista, y allí era anti-Tito. Y entonces te miraban, te pegabas allí 3 horas esperando para pasar la frontera. Pero era muy bonito también allí. Antonio, porque yo te he conocido aquí hace muchísimos años, bueno, yo vivo aquí 56 o 58, el tiempo que tú vas aquí. Pero yo te he conocido en boutiques, haciendo los relojes, joyería. Sí, y entonces ya me convertí de delineante técnico, que yo trabajaba en la Compañía Eléctrica Nacional. Los estudios los había hecho para ser delineante mecánico, pero acabé a hacer de delineante de esquemas eléctricos en la Compañía Eléctrica Nacional. ¿Y la joyería cómo te vino? La joyería, mi suegra tenía tiendas. Mi mujer trabajaba en las tiendas de su madre, pusimos una tienda, decidimos de venir a vivir en España porque me gustaba Tossa, y pusimos una tienda, y yo me convertí en joyero autodidacta. Un viajante me llevó en un laboratorio de joyería en Barcelona a ver cómo se hacía y qué instrumentos necesitaba para soldar el oro, para pulirlo, para limarlo, para hacer un anillo más grande, para hacer todo lo que se necesitaba. Pues es que a mí me pasaba, yo iba a ti y tú me arreglabas. Y entonces yo a poco me compré todo y me atreví a hacer lo primero, el primer anillito, el coso, que no fuera complicado, que no hubiera piedras, porque si no las piedras hay que quitarlas para que no se quemen y después es difícil ponerlas. Y entonces compré la máquina para grabar y hacía grabados para el pueblo gratis, porque si venían los del fútbol le hacía el grabado gratis, venía la premiación de la pesca con Narcise, es que y a lo mejor tenía que grabar 50 placas y siempre lo he hecho, y así, mira, después he ido enseñando a mi hijo, y mi hijo ahora sigue con y el oficio. Una curiosidad que supongo que
a la gente que también los secretarios saber, es cuando vosotros os casasteis, fuisteis a vivir a Italia. Fuimos, yo tenía que dar 3 meses de, ¿cómo se dice?, de aviso de que dejaba el trabajo. Y entonces hemos vivido 3 meses a Venecia, pero antes de novios también íbamos, cada año íbamos un mes y medio a casa de mi madre, que después la casa le quedó a mi hermana. Mi hermana, una de las dos se casó y ha ido a vivir a Mestre en tierra firme, casas más modernas, ascensores, mientras a Venecia escaleras empinadas, cosas. El marido de mi hermana, claro, todos los jóvenes, coche, moto, cosas, y entonces Venecia es por eso muchos la han abandonado, porque los jóvenes quieren la bicicleta, quieren la moto, quieren el coche, quieren cosas. En Venecia no puedes tenerla, entonces se iban transfiriendo. Y nosotros, entonces vivimos 3 meses en Venecia antes de venir a Tossa. Dejé el trabajo, que era un trabajo bueno, y estaba en un laboratorio muy importante. ¿Y tus hijos han nacido aquí en Tossa ya? Han nacido en Barcelona los dos. Los dos han nacido en Barcelona. Y mis suegros seguían viviendo en Barcelona, y entonces los primeros 5 años íbamos a pasar el invierno a Barcelona a casa de mis suegros. Y después, cuando la niña tuvo 5 años, que tuvo que empezar a ir a la escuela, teníamos que decidir o quedarnos a Barcelona o a Tossa. Y como sea a mí, que a mi mujer le gustaban Tossa, vinimos a Tossa y vinimos a vivir aquí en Tossa, delante de la farmacia de Arbusé. Arbusé ahora, pero sí, antiguamente era allí enfrente, encima de donde hay la pizzería Dino. Vivimos allí. Estuvimos 12 años allí, y después, con los primeros ahorros, empezamos a hacernos la casa a Masfón, que hemos estado bien casi 40 años, pero últimamente ya empezaba a costar, sobre todo a mi mujer, la casa muy grande, el jardín, y los dos nos gustaba el jardín, pasábamos todo el resto del día, y en el verano, que trabajábamos a levantarse antes para regar, o por la noche llegabas a las 11, tenías que regar una terraza, llegar a la otra, y cosas, tenía el huerto, tenía cosas, y últimamente ya escaleras por arriba, era en 3 plantas, y había que hacer escalones, o sea, si hacías 20 veces al día la escalera, por la noche quedabas muertos, y ahora ya nos costaba. Y entonces nos hemos alquilado un pisito en la avenida Costa Brava, y hemos venido a vivir a Tossa. Y ahora he dejado los coches, tengo 2, pero me los han quitado porque no quieren que conduzca. Si tengo que ir a algún sitio, me acompañan los hijos. Bueno, ya te llevan ellos, hombre. Y los coches me vería con coraje. Me veo con coraje para conducir, sí, para ir aquí cerca. Ir a Italia no, pero por aquí cerca me desenvolvía bien todavía. Pero me han aconsejado los hijos, bueno, ir en la carretera es fácil, pero hay que ver enfrente de un peligro cómo reacciona una persona de 84 años. ¿Qué te iba a decir? No, sobre eso de los hijos, ¿tienes nietos? Tengo 2 nietos que hoy he hecho de abuelo total. He ido a buscarlos al colegio,
los he llevado a mi casa a comer, porque los padres habían ido a Barcelona, los he llevado a casa a comer, a las 3 los he llevado al colegio y después he venido aquí. ¿Y a tu hijo continúa con fotografías? Él sí, también, pero él es mejor que él busca la foto artística. Sí. Y hace fotos muy bonitas. ¿Y la hija? La hija, ella también, pero con el teléfono ahora todo el mundo hace fotos. Y tendrá 2000 fotos en el teléfono, te enseña así, que no ves nada, y además así en pequeñito, o sea, no es como una vez. Es que eso de los móviles es curioso. Yo algunas veces le digo a mis hijas, a mis nietos, sobre todo a mis hijas, que cuando vine aquí a Tossa solamente había una gabina telefónica al lado de la señora Batet, al costado de la capella dels Sucos, una gabina donde tú ibas a pedir hora y día y te decían siéntese y cuando la avisemos. Sí, no, yo cuando hablaba con mi novia desde Italia tenía que pedir día y hora, pedir la hora, si podía avisar a mi mujer de ahora, a mi novia, que a las 9 ya llamaría. Entonces a las 9 yo llamaba y mi novia me esperaba allí enfrente de donde vive Luis Bomba. Allí enfrente había la casa de la escolástica se llamaba, la señora. Escolástica. Entonces también aquello era una aventura, digamos. Entonces, pero vivíamos igualmente. Después había una cabina cerca de la estación aquí abajo, sí. Había una cerca de las casas de la Caixa. Pero eso de las gabinas, la cabina telefónica, eso ya fue mucho, eso de los años 70, 80. Sí. Pero entonces aquí yo me acuerdo que salía un coche de la Sarfa, salía de Hotel Flor Tossa, donde está más o menos la terminal, más o menos por ahí, sí. Pero no había nada más. No había nada. No había nada más. Sin embargo, hoy día, no, va bien, estos adelantos, porque hoy día en el móvil lo llevas todo. Llevas todo, sí. No, sí, adelanto, solo que veo que el paso atrás se ha hecho en los contactos humanos. Los niños ya no juegan entre ellos. Los niños, cada uno con su cosa. No sé, hacemos el final de años en casa. Vienen los hijos, los nietos, el yerno, la nuera y mi mujer y yo como dos tontos porque todos los otros están allí. O sea, falta ahora el coloquio. Falta comunicación. Nosotros jugábamos en la calle con una maderita, te hacías la pistola, ¡pum! Te disparabas con la boca, ¡boom! Te he matado, la bala me ha pasado por aquí, no es verdad, a lo mejor lloraba porque no era verdad que le había dado. Jugábamos, trepábamos árboles, jugábamos. Ahora todo esto ha desaparecido. Niñas que saltan a la cuerda, no ves ninguna. Una vez era y con ¿cómo se llama? Un cerco, con un cerco de cosas. Y mira, era otra cosa. Ahora, Antonio, la ventaja todo eso, Antonio, ha desaparecido. Lo que no ha desaparecido sí. hasta diciembre será la exposición de fotografías que tiene la Casa Cultura, que darles un consejo a Tossa para que vaya a ver esta fotografía. Yo le aconsejo, sobre todo a los ciudadanos de Tossa, que vayan a ver aquellos que tienen menos de 50 años, porque aquellos que tienen más son como yo y tú, hemos visto el final, hemos visto el final, pero aquellos que tienen de 50 años, aquellos no lo han vivido, por tanto no saben de ver, no han visto
los pescadores a grupitos de 4, 5, 7, 8 allí armando los palangres. Y con un cigarro en la boca. Escucha, aquello era bonito e interesante de ver con la habilidad, porque hacer aquellas cestas, llenarlas y tan perfectas, caray, no me vería con coraje yo de hacerlo. Y ahora, Antonio, a Venecia vas... Sí, cada noviembre vamos. Siempre me llevo gente de Tossa, no sé cuánta gente me he llevado. Ahora iremos en 10, pero 6 son de familia. Este año llevo los críos, porque los había llevado más pequeños, pero no entienden. Además, ahora si vendrán con el teléfono, imagínate si mirarán el panorama. Es que no miran nada. Ya no miran nada. El panorama. Bueno, pues Antonio, estaremos aquí hablando muchas horas, pero claro, el tiempo se nos va de las manos. Bueno, así pero mira, una pequeña idea de lo que ha sido mi aventura en Tossa de Mar. Saberlo, sí, hombre, sí. Y mira... Pues gracias, Antonio, por haber venido, por habernos hecho pasar un rato agradable explicando el pasado i el futur. I bé, tots vosaltres us recomanem l'exposició, recordeu que va ser del 27 d'octubre fins al 15 de desembre, una exposició de 50 i pico de fotografies. 52 fotografies. 52 fotografies, que tots són records del passat, que la veritat és que jo us aconsello que aneu, perquè a mi me va emocionar. Gràcies i fins a una altra ocasió. Gràcies a vosaltres.